Buenas tardes, compañeros y profesor. Me llamo Maite Galvez y con mi compañera Keila Maya vamos a presentar el paper 6.1, Dysfunction of Mitochondria in Human Skeletal Muscle in Type 2 Diabetes, traducido al español, disfunción de la mitocondria en el músculo esquelético humano en la diabetes tipo 2. Este paper fue escrito por David E. Kelly, Jing He, Elizabeth B. Menchikova y Vladimir B. Rito. Fue publicado en octubre del 2002 en la revista Diabetes Volumen 5. Bueno, para empezar, primero tenemos que entender qué es la diabetes tipo 2 y cómo funciona. Esta es una patología caracterizada por ser un desorden metabólico debido a la desensibilización de los receptores GLUT de la célula a la hormona insulina. La hormona insulina va a facilitar el ingreso de la glucosa a la célula. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a provocar que haya un incremento tanto de insulina como de glucosas en el plasma. ¿Qué relación tiene la diabetes con las mitocondrias? Las mitocondrias son un organelo celular que dentro de ellas se van a generar procesos metabólicos súper importantes y una de ellas va a ser la respiración celular, que va a tener como producto final el ATP. Pero para producir este ATP se necesita el metabolismo previo de la glucosa, pero al no haber un ingreso eficaz de ella a la célula, la respiración celular se va a ver afectada, al igual que la producción de ATP. Bueno, ya que tenemos una idea de la fisiopatología de esta enfermedad, tenemos que hablar de los síntomas más conocidos, que son la polifagia, la polidipsia, la poliuria y la fatiga muscular. Este último síntoma está ligado a la deficiencia energética, porque al no haber ATP suficiente en el cuerpo, no se van a poder realizar de manera correcta los procesos de contracción muscular. También los síntomas que mencioné anteriormente vienen todos de la mano, porque la polifagia se da por el problema que tienen las células de captar la glucosa, por lo tanto vamos a comer mucho. Al comer mucho, va a aumentar la osmolaridad. ¿Y cómo se va a compensar este aumento de osmolaridad? ¿Cómo se va a bajar esta osmolaridad? Con la polidipsia. Vamos a tomar mucho líquido. Y al tomar mucho líquido, vamos a tener poliuria, que es la excreción aumentada de orina. También otro punto que tenemos que saber antes de hablar del paper es de la creatina quinasa, que esta es una enzima que va a catalizar la fosforilación de la creatina, pero también la desfosforilación de la fosfocreatina porque es un proceso reversible. El músculo cuando se encuentra dañado va a liberar muchas enzimas, ¿ya? Y una de ellas también va a ser la creatina quinasa. Entonces, un aumento de estos niveles de las enzimas en sangre pueden orientar a una posible lesión muscular. Exacto. Acá podemos observar la respiración celular que, como bien dice Maite, va a haber una desensibilización de la insulina por parte de la célula. No va a poder ingresar la glucosa con facilidad y esto va a provocar que haya una deficiencia en la producción de ATP. Este ATP es fundamental para algunas reacciones bioquímicas, entre ellas aquellas de carácter fosforilativo. Un ejemplo de ellas es la enzima exoquinasa que lo que va a hacer va a adicionar un grupo fosfato en el carbono 6 de la glucosa para que ésta no tienda a devolverse al torrente sanguíneo. Por lo tanto, una deficiente producción de ATP va a afectar este tipo de reacciones. Tenemos que hablar también de la citosintasa, esta la podemos ubicar en el ciclo de Krebs y será de vital importancia debido a que los científicos van a medir esta enzima con la finalidad de cuantificar la masa mitocondrial intacta. Tenemos que hablar también de la rotenona. La rotenona es una sustancia de origen vegetal que tiene la capacidad de inhibir el complejo 1 de la cadena transportadora de electrones. ¿Qué va a hacer este complejo? Para recibir los electrones de la NADH, estos electrones van a poder difundir y cuando lleguen al complejo 3, gracias a la acción del citocromo C, van a poder llegar al complejo 4, realizar un gradiente de electroquímico, hacer funcionar la ATP sintasa y finalmente producir el producto final que es el ATP.
En cuanto a los objetivos, tenemos dos. Evaluar la actividad de la cadena transportadora de electrones mitocondrial en el músculo esquelético humano y a la par se va a realizar estudios cuantitativos de la morfología de las mitocondrias. ¿Por qué se van a medir estos dos aspectos? Debido a que los científicos mencionan que se ha reconocido que la capacidad funcional está estrechamente relacionada con la organización estructural de este organelo. En cuanto a la hipótesis, podemos ver que se plantean que el músculo esquelético en la obesidad y en la diabetes tipo 2 tiene una capacidad funcional alterada de la mitocondria. Para comenzar, tenemos que hablar sobre los voluntarios. Fueron 30 voluntarios que se dividieron en 3 grupos. 10 individuos eran sanos de peso normal, otros 10 eran individuos obesos no diabéticos y los 10 cupos restantes correspondían a aquellos individuos con diabetes tipo 2. Dentro de las características clínicas podemos observar, o bueno, más que nada ellos expresan, los científicos, que el grupo compuesto por sanos de peso normal tenían un índice de masa corporal bajo, además secretaban menos insulina en ayunas en comparación a estos dos grupos. Y otro hallazgo súper importante es que la media de los individuos sanos de peso normal y los individuos obesos no diabéticos eran 10 años más jóvenes que los diabéticos tipo 2. Sí. También los voluntarios se sometieron a un examen físico general previo a todos los estudios que se van a realizar para así descartar cualquier enfermedad base, principalmente la cardiovascular, que es la que se ve normalmente en las personas con obesidad o los diabéticos. Y a estos voluntarios diabéticos se les realizó dieta y ejercicio previo también, y hasta 4 semanas antes se les retiraron los medicamentos como la sulfonilurea, que son estas cajitas que se ve ahí, la morada y la blanca. La morada es de primera generación y la de abajo es de segunda generación, y la metformina. Estos medicamentos son utilizados tanto para el tratamiento de la resistencia a la insulina como la diabetes. Bueno, aquí lo primero que se midió en este estudio fue la sensibilidad a la insulina, y para eso se necesitaban hacer todos estos exámenes en los voluntarios. Lo primero que se hizo fue el método de pinza, que aquí se hizo una infusión de glucosa, que esta es la pinza hiperglicémica, la cual va a cuantificar qué tan rápido van a responder las células betas a la glucosa. Esta infusión de glucosa se hizo 2 horas antes de la infusión de insulina, que la infusión de insulina es una pinza hiperinsulinémica, la cual va a cuantificar qué tan sensible es el tejido a la hormona. Después se administró dextrosa para mantener la glucemia, que son los niveles de glucosa normales en sangre. También se hizo la calorimetría indirecta, que este es un examen no invasivo, el cual va a estimar el gasto calórico en reposo, para así ver si los voluntarios tienen un metabolismo acelerado o lento. Y esto se hizo los últimos 30 minutos antes, o sea, los últimos 30 minutos de la infusión de insulina. También se realizó la espectrometría de centelleo líquido posterior a la desproteinización del plasma con sulfato de bario e hidróxido de zinc, para así determinar la actividad específica de la glucosa. También se determinó la insulina sérica con el kit de radioinmunensayo. Se calcularon las tasas de aparición y utilización de glucosa plasmática con la ecuación de Still, pero modificada para infusiones de glucosa de tasa variable. Y también se calculó la eliminación de glucosa no oxidativa, como la diferencia entre la utilización de glucosa y la oxidación de ella. Bueno, aquí se ve un material utilizado, que es la lameticina. Se utilizó para medir la actividad de la cadena transportadora de electrones, o como dicen en el paper, como lo nombran los científicos, la actividad NADH sensible a rotenona, oxígeno óxido reductasa. La lameticina es un antibiótico formador de canales, entonces lo que buscaban aquí era que la mitocondria formara estos poros transmembrana para así aumentar la permeabilidad de ella y facilitar el ingreso del NADH a la cadena transportadora de electrones. Pero primero se hizo este estudio previo para ver si al final
este antibiótico iba a intervenir directamente en la actividad de la NADH sensible a rotenona oxígeno óxido reductasa. Entonces aquí se va a registrar esta actividad en las partículas submitocondriales del corazón de res o bovino, como se ve en el número 1. Y aquí se ve que no se vio afectado con la adición de la meticina. Los valores y la actividad de la NADH está casi constante. Pero por el contrario, las mitocondrias de hígado de rata frescas no revelan aquí la actividad NADH, pero luego de la incubación con alameticina, la oxidación del NADH fue brusca entre 0 y 10 microgramos por mililitro y fue dependiente de la concentración de alameticina. Y después se mantuvieron los valores constantes. Y después en el número 3, el homogeneizado de corazón de rata, se tuvo que, además de adicionar a la meticina, se tuvo que adicionar citocromo C, que como dijo Keila anteriormente, esta proteína va a transportar electrones desde el complejo 3 al 4. Entonces se necesitó esta adición de citocromo C más a la meticina, porque así los poros que formaba la meticina permitía la liberación de este transportador electrónico mitocondrial endógeno. Entonces, aquí llegan los científicos a la conclusión de que la meticina no va a intervenir directamente en la actividad NADH sensible a rotenona, oxígeno, óxido reductasa. Exacto. En cuanto a la medición de la NADH oxígeno óxido reductasa, gracias al tejido muscular extraído del vasto lateral, que vamos a mostrar una figura anatómica para que puedan asimilarlo de mejor manera. Bueno, esta biopsia se recuperó de los 30 individuos en condiciones de ayuno. A estas fibras se le añadió pirofosfato de tetrasodio, cloruro de potasio y ácido ectásico para derivarlas a refrigeración y retirarlas en su momento de análisis. En su momento se les adicionaron otros reactivos, entre ellos se encontraba la alemeticina y el citocromo C. Y en cuanto a las muestras control, estas se incubaron en rotenona. Recordemos que lo que hacía la rotenona era detener todo proceso óxido-reductasa previo y posterior a ello se le adicionó ácido clorhídrico. Lo que hace el ácido clorhídrico es destruir toda molécula NADH que restase en la célula. Se neutralizaron e incubaron en ácido deshidrogenasa y etanol para su análisis. En cuanto a la actividad de la citrato sintasa, se determinó gracias a la producción de la coenzima A, recordemos que era uno de los productos junto con la citrato, y se midió por cromatografía líquida de alta resolución. Por otro lado, la otra enzima que habíamos mencionado, la creatina quinasa, se midió por la producción de NADPH a través de la reacción enzimática acoplada. Las enzimas involucradas eran la exoquinasa y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Acá abajo podemos observar la reacción enzimática acoplada que se utilizó. En primera instancia podemos ver a la creatina quinasa, que recordemos podía catalizar esta reacción reversible. Este ATP, que era el producto, va a interaccionar con la glucosa y gracias a la acción de la exoquinasa se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Recordemos, traspasaba el fosfato del ATP a la glucosa. Esta glucosa 6-fosfato lo que va a continuar, gracias a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se va a dar con el producto del NADPH, que es finalmente lo que se va a medir para ver la actividad de la creatina quinasa. Bueno, también uno de los métodos utilizados fue la microscopía electrónica y para eso se necesitaba de la muestra de una biopsia de músculo vasto lateral que se ve ahí en rojito. Esta muestra fue congelada inmediatamente en nitrógeno líquido y se almacenó hasta el análisis. Y en el análisis se cortaron trozos pequeños que fueron fijados en glutaraldehído al 2,5%, fijados en tetróxido de osmio al 1%. Esta etapa es súper importante porque al final lo que van a buscar hacer los fijadores es proteger las estructuras celulares durante la deshidratación, que es el paso que sigue, y también la congelación de ellas. Estos fijadores, el glutaraldehído y tetróxido de osmio, son los más usados, también el formaldehído. Después, en cuanto a la deshidratación,
se va a usar alcohol creciente, partiendo con alcohol al 30%. Y esta etapa debe ser ejecutada de manera paulatina para así no alterar la estructura celular. Después este deshidratado es incrustado en un acrílico llamado EPON, que va a permitir cortes lo suficientemente finos que puedan observarse al microscopio electrónico. Después estos cortes se van a dividir en dos grupos. El grupo A, que son piezas semifinas, las cuales se van a fijar en paraformaldehído y glutaraldehído durante 1 hora con el fin de ser analizadas por microscopía inmunoelectrónica. Aquí se utilizó una proteína de mitocondrias antihumana de ratón monoclonal. Y este análisis se utilizó también para confirmar un hallazgo, el cual vamos a poder ver en los resultados en un ratito más. También tenemos este grupo B, que fueron los demás cortes. Ellos se tiñeron con azul de toluidina para luego nuevamente cortarse y luego después en las rejillas de cobre se volvieron a teñir con citrato de plomo y acetato de uranilo para así destinarlas al análisis por microscopía electrónica de transmisión. Exacto. Ya pasando a los resultados, los primeros que se recolectaron fueron acerca de la sensibilidad a la insulina. Podemos observar que tanto la utilización de la glucosa, la oxidación de esta y el metabolismo de la glucosa no oxidativa estimulada por esta hormona decreció tanto en el grupo de los voluntarios sanos con obesidad como en aquellos que padecían la diabetes tipo 2. Acá en superior de la diapositiva podemos observar este gráfico. Tenemos en el eje X la tasa de eliminación de la glucosa por masa libre de grasa y en el eje Y podemos observar el área longitudinal de la mitocondria. Esta pendiente es ascendente, va creciente, por lo tanto podemos decir que es una correlación positiva entre estas dos variables. En cuanto a la actividad de la NADH oxígeno óxido reductasa, ocurrió lo mismo. También se vio que decreció en los voluntarios sanos con obesidad, como en aquellos que padecían esta patología. A su vez, ocurrió también un decrecimiento en los valores en cuanto a la medición de la actividad de la citratosintasa. Recordemos que la citratosintasa se medía para ver la masa mitocondrial intacta. Por lo tanto, estos aspectos van de la mano. Por otro lado, la medición de la creatina quinasa que había mencionado Maite, que se hacía para ver si había alguna lesión muscular, los datos nos demuestran que no hubieron grandes diferencias, por lo tanto podemos concluir que no hay lesión muscular. Bueno, aquí vamos a demostrar que los cambios morfológicos que vamos a observar en los tejidos están relacionados de manera directa con la actividad funcional del organelo. Exacto. Aquí vamos a ver la morfología de las mitocondrias. La imagen A va a corresponder a la biopsia de voluntarios sanos de peso normal. La imagen B corresponde a biopsia de voluntarios sanos con obesidad y la imagen C es de voluntarios diabéticos. Y como se ven las imágenes, se ven unas mitocondrias mucho más pequeñas en el músculo esquelético de voluntarios con obesidad y pacientes diabéticos que en el músculo de voluntarios de peso normal. Además, las mitocondrias ahí se ven, en la imagen A, se ven con una membrana interna mitocondrial mucho más definida, con crestas más anchas en comparación a los individuos con obesidad y diabetes. También lo importante que hay que mencionar aquí es que se ve una reducción del área mitocondrial en un 35% en los voluntarios con obesidad y los pacientes diabéticos tipo 2. Bueno, aquí se encontró este hallazgo en 3 de 10 sujetos con obesidad y 4 de 10 sujetos con diabetes mellitus tipo 2. Se encontraron esta presencia de vacuolas muy grandes en la fibra muscular, como se ve ahí en la imagen, solo en los voluntarios diabéticos y con obesidad. Eso es importante. En el centro de las vacuolas poseían una densidad baja, lo cual se asemejó mucho a las gotas de lípidos, pero los investigadores sugirieron la posibilidad de que fuesen mitocondrias degradadas.
Entonces se realizó un mini experimento para poder confirmar esta mini hipótesis que se hizo en esta investigación. Y se utilizó, como dije anteriormente, la microscopía inmunoelectrónica. Y se confirmó la hipótesis porque se utilizó este anticuerpo antiproteína mitocondrial y esta sí se unía a las estructuras. Por lo tanto, se confirmaba de que estas vacuolas eran mitocondrias degradadas. Exacto. Ya casi finalizando, tenemos que hablar sobre la discusión. El primer aspecto, podemos decir que la actividad oxidorreductasa se redujo en un 40% en los voluntarios padecientes de la diabetes mellitus tipo 2 y en menor porcentaje se vio en el grupo de voluntarios sanos obesos. Además, recordemos que estos individuos registraron una resistencia a la insulina. ¿Por qué fue? Debido a que esta resistencia está estrechamente relacionada con la acumulación de lípidos, ¿ya? Bueno, las alteraciones de la función mitocondrial en el músculo y en otros tejidos pueden conducir, por lo tanto, a una acumulación de lípidos que puede causar o agravar la resistencia a la insulina. Ujú. Por otro lado, la edad es bien sabido que es un factor que puede afectar el tamaño de las mitocondrias. Tenemos que pensar que cuando nosotros somos pequeños, em, tenemos mucha más energía, por lo tanto, podemos asimilar que nuestras mitocondrias son de mayor tamaño y que este tamaño al final va decreciendo a medida que vamos envejeciendo, ¿ya? Pero los científicos mencionan que aún así las pequeñas diferencias de edad entre los grupos de estudios, es decir, eh, entre los individuos obesos y los diabéticos, no explicaría la reducción del 30% del tamaño en estos grupos, ¿ya? Tenemos que hablar también que el estudio actual demostró que las mitocondrias en estos grupos que acabo de mencionar estaban fracturadas y que las logramos ver en el hallazgo que fue de sorpresa que mencionó Maite sobre estas vacuolas, ¿ya? Ujú. Bueno, los científicos mencionan que estas mitocondrias fracturadas son un paso clave dentro de la apoptosis y que quizás justo en las biopsias que ellos retiraron estaban registrando que las células estaban realizando apoptosis. Es solamente una asimilación, los científicos hacen un llamado a que se investigue este hallazgo mucho más a fondo. Sí, también se buscaron ideas y reflexionaron acerca de lo que pudo haber provocado que las mitocondrias fuesen pequeñas y menos eficientes como se vieron en los resultados. Y una de las ideas fue que lo relacionaron la vida de los voluntarios con obesidad y diabetes podía ser sedentaria, ya que sabemos de antemano que el ejercicio va a aumentar la biogénesis de las mitocondrias. Entonces, al final, una vida sin ejercicio va a traer al final un efecto antagonista. También la composición de fosfolípidos alterada en la membrana mitocondrial, que está enriquecida principalmente con cardiolipina, va a ver, va a traer también un problema, ya que la, la fluidez de la membrana va a estar disminuida por el decrecimiento de la función y de los niveles de esta cardiolipina. Exacto. También el ADN mitocondrial se menciona ya que su mecanismo de reparación es mucho menos eficiente que el ADN nuclear frente al daño. Por lo tanto, es súper probable que se desarrollen mutaciones adquiridas. Y esto se va a ver muchas veces en el envejecimiento también. Además, Además de esto, se encontraron informes e investigaciones previas en donde individuos con diabetes mellitus tipo 2 expresaban estas alteraciones en el gen mitocondrial. También se relaciona con un exceso de coenzima A de ácidos grasos de cadena larga, que pueden ser también estos un desencadenante, porque esto puede ocurrir por un exceso de calorías en pacientes con obesidad o diabéticos tipo 2, y esto podría llegar a dañar la mitocondria de manera directa o indirecta, aumentando la síntesis de ceramidas, que las ceramidas van a... em,
regular la diferenciación celular, la proliferación celular y también la apoptosis. Entonces esto también se relaciona mucho a lo que dijo Keila anteriormente. Y los investigadores concluyen, tras la realización de este estudio, que hay una disfuncionalidad en las mitocondrias en la población de interés, que son los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y que esta alteración funcional está de la mano con los cambios morfológicos, como lo vimos en la microscopía electrónica. Los hallazgos recolectados fueron de mitocondrias, como dije anteriormente, más pequeñas y con una actividad reducida en el complejo 1 de la cadena transportadora de electrones, o como dicen los científicos, actividad NADH sensible a rotenona, oxígeno, óxido reductasa. Y es así como se confirma la hipótesis inicial, ¿cierto? Que dicen que existe una capacidad bioenergética deteriorada de las mitocondrias del músculo esquelético en la diabetes tipo 2, con algún deterioro presente en la obesidad. Exacto. Ya finalmente tenemos que exponer sobre nuestras dificultades que son personales. Como primer ámbito tenemos que mencionar que no hubo valores de referencia expuestos. Esto nos dificultó la lectura, ya que nosotros para poder entender estos resultados necesitábamos una referencia y también no podíamos realizar una diferencia de si esta era tan grande, a lo mejor podía conllevar una patología mucho más intensa o por el contrario, una diferencia mucho menor. Intentamos buscar estos valores a través de una investigación por internet, pero no los encontramos, o aquellos que encontramos estaban en unidades de medidas distintas. Por lo tanto, no pudimos llevarlas a las que se exponían en el paper. Finalmente tuvimos que hacerlo según los que se expresaban, los valores expresados en aquellos sanos de peso normal. Sí, al final nos basamos en los valores que se entregaban de ellos como valor de referencia, que no, así no tenía que ser. Pero bueno, también no hubo una explicación detallada de cada resultado de manera profunda. Nosotras sentimos que ellos recolectaron todos estos resultados y que a partir de ellos hicieron una discusión, pero a nivel macro. Y un ejemplo de ese es la creatina quinasa, cuando lo analizó Keila, porque al final ellos hablaron de que los valores no estaban alterados, pero nunca lo relacionaron a que no había una lesión muscular. Entonces, al final, esto, al no profundizar en cada resultado y en cada estudio, nos dificultó la reflexión y el entendimiento del paper. Exacto. Bueno, finalmente no todo puede ser malo, también tenemos que hablar sobre los aspectos positivos, y dentro de ellos tenemos que mencionar que los científicos dejaron preguntas abiertas que podrían abordarse en futuras investigaciones. Tal fue el caso cuando hablábamos de cuán relacionada estaba la apoptosis con las mitocondrias alteradas. Bueno, también se necesitaban estudios para poder evaluar aspectos heredados y adquiridos del daño de estas mitocondrias en los sujetos diabéticos tipo 2, si el sedentarismo también estaba ligado a estas mitocondrias degeneradas. Y dentro de lo más importante que ellos mencionan es que hay que investigar sobre si estos deterioros funcionales son correctivos, ya que si llevamos esta patología en nuestra nación, en Chile la diabetes es un problema de salud pública debido a que, según los resultados recopilados por la Encuesta Nacional de Salud alrededor del año 2009-2010, indican que hay una prevalencia del 10%. Esto quiere decir que 1 de cada 10 personas tiene diabetes tipo 2, ya es un número no menor, y además ellos relacionan que entre un 90 y un 95% de estas personas que tienen esta patología también desarrollan obesidad y sobrepeso. Por lo tanto, es una realidad que estamos viviendo todos los días, y de verdad que es importante seguir profundizando también y comprendiendo de qué va la diabetes tipo 2. Acá podemos observar las referencias que utilizamos para poder comprender de mejor manera el paper. Con esto damos finalizada nuestra presentación. Esperamos que le haya gustado. Nos queremos disculpar de antemano de la extensión del video, pero más allá de exponer el paper, queríamos que ustedes comprendieran, ¿ya? Al final, ese es el objetivo de estos videos. Sí.
Esperamos Maite. que hayan disfrutado la presentación, que hayan entendido y cualquier duda que tengan nos preguntan ahora y nosotras vamos a responder a todas las dudas que ustedes tengan. Exacto, Así que felices. eso, sí, muchas gracias por ver este video. Hasta la Hasta la próxima. próxima.